en un barrio donde las tardes olían a polvo, lluvia y tortillas recién hechas. Vivía un joven llamado Adrián. No era el más guapo, no era el más fuerte, ni el más popular. Era de esos chicos que pasan desapercibidos, como una sombra sentada al fondo del salón, mientras otros muchachos hacían bromas, reían fuerte y hablaban con seguridad. Adrián siempre parecía cargar una piedra invisible sobre los hombros, una mezcla de miedo, inseguridad y dudas que lo seguía a todas partes. Desde pequeño creció escuchando frases que se le quedaron clavadas como espinas. Hablas muy bajito. Te da miedo todo. Pareces aburrido. Así nunca vas a conquistar a nadie. Y aunque intentaba fingir que no le afectaban, cada palabra iba construyendo una prisión dentro de él. Cuando le gustaba una chica, su mente se convertía en una tormenta. Pensaba demasiado, dudaba demasiado, temía demasiado. Antes de acercarse ya imaginaba el rechazo. Por eso casi siempre llegaba tarde a las oportunidades. Y cuando finalmente lograba tener novia, las cosas terminaban igual. Al principio ellas intentaban comprenderlo. Creían que era tranquilo, serio o reservado. Pero con el tiempo comenzaban las comparaciones. ¿Por qué eres tan frío? Parece que nada te emociona. Nunca dices lo que sientes. Contigo todo se siente apagado. Y un día simplemente se iban. Algunas lo dejaban por alguien más divertido, otras por alguien más seguro. Otras simplemente desaparecían. Cada ruptura era un golpe silencioso. Adrián fingía que no le importaba, pero por dentro se rompía un poco más. Las noches se volvieron largas. Se acostaba mirando el techo preguntándose qué tenía de malo. ¿Por qué otros podían enamorar tan fácil? ¿Por qué él siempre terminaba sintiéndose insuficiente? Con el tiempo comenzó a encerrarse emocionalmente. Sonreía menos, hablaba menos, confiaba menos, hasta que un día ocurrió algo que cambió su vida. Fue después de una ruptura particularmente dolorosa. Había entregado todo lo que podía, o al menos eso creía, pero la chica terminó diciéndole algo que le atravesó el alma. No eres mala persona, Adrián, pero contigo siento que estoy sola. Aquella frase lo persiguió durante semanas, porque en el fondo sabía que era verdad. No sabía expresar emociones, no sabía conectar, no sabía valorarse. Vivía atrapado dentro de sí mismo. Y aquella noche, sentado solo frente al espejo, entendió algo importante. El problema no era que nadie lo quisiera. El problema era que él llevaba años rechazándose a sí mismo. Ese fue el inicio de su transformación. No ocurrió de un día para otro. No despertó convertido en alguien distinto. Fue un proceso lento, incómodo, doloroso. Comenzó haciendo pequeñas cosas. Aprendió a hablar con más seguridad, a mirar a los ojos, a cuidar su apariencia, a dejar de pedir disculpas por existir. Empezó a leer, a entrenar, a trabajar en sí mismo. Pero lo más importante, comenzó a enfrentar sus miedos. El rechazo dejó de paralizarlo. Comprendió que equivocarse no era el fin del mundo. Y mientras más se atrevía a vivir, más cambiaba. Algo dentro de él despertó. Su voz se volvió firme. Su presencia comenzó a notarse. La inseguridad que antes lo dominaba empezó a desaparecer. Las personas comenzaron a verlo diferente. Y las mujeres también. Por primera vez en su vida, Adrián sentía atención. Ya no era invisible. Ahora las conversaciones fluían. Las miradas llegaban solas. Las chicas se interesaban por él. Y aquello que durante años parecía imposible, empezó a ocurrir una y otra vez. Conquistaba fácilmente. Al principio todo parecía sano. Su nueva seguridad le permitía vivir experiencias que antes jamás imaginó. Pero lentamente ocurrió algo peligroso. El dolor que llevaba guardado comenzó a transformarse en orgullo. Y ese orgullo, en frialdad. Sin darse cuenta, Adrián empezó a disfrutar la sensación de tener el control emocional. Le gustaba sentirse deseado. Le gustaba comprobar que ahora podía irse cuando quisiera. Era como si el muchacho herido del pasado quisiera cobrarse todas las lágrimas que un día derramó. Con el tiempo se convirtió en alguien totalmente distinto. Aprendió exactamente qué decir, cómo enamorar, cómo generar emociones. Parecía entender perfectamente el corazón de las personas. Pero había un problema. Mientras más atención recibía, menos conexión sentía. Las relaciones dejaron de importarle. Todo se volvió pasajero. Cuando una mujer comenzaba a enamorarse profundamente, él empezaba a aburrirse. Y entonces se alejaba, sin explicaciones, sin remordimientos, sin mirar atrás.
Lo irónico era que ahora las escenas se habían invertido. Aquellas mujeres que un día lo veían como alguien especial, terminaban llorando por él. Le rogaban que no se fuera. Le pedían otra oportunidad. Intentaban entender qué habían hecho mal. Y Adrián simplemente se marchaba. Porque había construido una armadura tan fuerte que ya casi nadie podía entrar. Por fuera parecía un hombre exitoso en el amor. Seguro. Deseado. Imparable. Pero por dentro, todavía existía aquel joven, inseguro que alguna vez tuvo miedo de no ser suficiente, solo que ahora escondía sus heridas detrás de una sonrisa fría. Una noche, después de terminar otra relación, recibió un mensaje inesperado. Era de una chica con la que había salido meses atrás. El mensaje decía: espero que algún día encuentres paz, porque alguien que juega tanto con las emociones de otros, probablemente también está roto por dentro. Aquellas palabras lo dejaron en silencio, porque nadie había logrado verlo de esa manera. Esa noche volvió a quedarse mirando el techo, igual que años atrás, y entendió algo que le dio escalofríos. Sí había cambiado, pero no completamente. Había vencido el miedo, pero no había sanado el dolor. Había aprendido a conquistar, pero no a amar. Había dejado de ser débil, pero también había comenzado a perder empatía. Y entonces comprendió una verdad que muchas personas jamás descubren. A veces los traumas no desaparecen, solo cambian de forma. Hay quienes sufren en silencio, y hay quienes, después de sufrir demasiado, terminan convirtiéndose en aquello que un día les hizo daño. Adrián pasó años creyendo que convertirse en un Don Juan era una victoria, pero en realidad solo estaba huyendo, porque usar a las personas para llenar vacíos emocionales nunca trae paz verdadera. Con el tiempo empezó a cambiar otra vez, pero esta vez no para impresionar a nadie, no para conquistar, no para demostrar nada. Ahora quería entenderse a sí mismo. Aprendió que la verdadera seguridad no consiste en hacer que otros sufran para sentirse poderoso. La verdadera seguridad nace cuando ya no necesitas demostrar tu valor destruyendo corazones. Poco a poco comenzó a ser más honesto con las personas, más consciente de sus emociones, más humano, y aunque todavía tenía cicatrices, dejó de permitir que esas heridas dirigieran su vida, porque entendió algo fundamental. El dolor puede enseñarte a crecer, o puede convertirte en alguien incapaz de sentir. Todo depende de qué hagas con él. Muchas personas viven atrapadas en sus inseguridades, creyendo que nunca serán suficientes. Otras, después de cambiar, terminan perdiéndose en el orgullo y la frialdad. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando logras sanar sin dejar de tener empatía, cuando aprendes a valorarte, sin lastimar a otros, cuando entiendes que el amor no es un juego de poder, y que nadie debería pagar por las heridas que otro le dejó. Tal vez esta historia no se trate solo de Adrián, tal vez se trate de muchas personas que hoy esconden sus miedos detrás de una máscara, personas que aparentan seguridad, pero todavía luchan con heridas del pasado, porque al final, todos tenemos batallas invisibles, y todos decidimos qué hacer con ellas, convertirlas en luz, o convertirlas en oscuridad. ¿Y tú, qué harías si un día descubrieras que aquello en lo que te convertiste era exactamente lo que juraste nunca ser? Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu opinión en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No olvides regalar un like y suscribirte al canal para más historias que dejan huella. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.